Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. El versículo para memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 28. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Desde el principio un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos, y hasta hoy este mismo Dios amoroso sigue tratando de alcanzar a los perdidos, incluyendo a los perdidos de las ciudades. La mayoría de los seres humanos viven en las ciudades. No tenemos opción. Debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan como Jonás cuando son llamados a dar testimonio en una ciudad. Por la razón que sea, huyen de la tarea. Cuando estuvo sobre la tierra, Jesús ministró no solo a los habitantes de la ciudad de Israel, sino también los de las regiones extranjeras, es decir, a los de afuera de la nación judía y del pueblo elegido. Misión a regiones más alejadas. Leemos: partió Jesús a sus discípulos de Genezaret y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Llevó a los discípulos en este viaje de estudio a las fronteras de estas regiones extranjeras para que pudieran aprender lo que no podían aprender tan fácilmente en Galilea. Quería enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanistas, esto es, quienes viven en las ciudades. En Jueces capítulo 3, versículo 1 al 6, vemos que Dios utilizó a estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, al menos en este caso. Y tomaron de sus hijas por esposas, y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. Jueces capítulo 3, versículo 6. Así desde el principio, este pueblo fue un obstáculo para Israel. En Primera de Reyes capítulo 5, versículo 1 al 11, podemos ver la estrecha relación entre los sidonios y los hebreos. Aunque por un lado los lazos económicos eran mutuamente beneficiosos, indudablemente los hebreos seguían recibiendo la influencia negativa del paganismo y la idolatría de sus socios comerciales. El texto de Primera de Reyes 11, 1 al 16 revela hasta qué punto esa influencia llegó a ser negativa. El rey Salomón se casó con una princesa sidonia, que lo llevó por mal camino. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Sin embargo, a pesar de su historia del paganismo e idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera los inició en la misión urbana transcultural. Al confrontar sus prejuicios e intolerancia, ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. El misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la salud y el medio ambiente. Otros son el elevado costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones a la libertad religiosa y de expresión, y también, Señor, a rechazo. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, debemos trabajar por las ciudades, en busca de las multitudes. Leemos Mateo capítulo 9, versículos 35 y 37. Recorría Jesús todas las ciudades aledañas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús sintió compasión por las multitudes, como las que se encuentran en las ciudades. Lucas capítulo 19, versículo 41, describe cómo lloró Jesús sobre Jerusalén. Quizás no comprendamos la profundidad del amor de Jesús por los hijos, ni siquiera por las masas sin rostro, que viven en las ciudades. Por eso en Mateo 9:38, Jesús nos exhorta a que oremos, para que nuestros motivos y nuestro corazón sean como los suyos. En Mateo 4:25, las multitudes que seguían a Jesús provenían de Galilea, de las 10 ciudades, estado de Decápolis, al este de Jerusalén, y de Judea al sur, además de Samaria. ¿Qué región faltaba? La región costera de Tiro y de Sidón, parte de Fenicia, junto al mar Mediterráneo y al noreste de Galilea. Ahora vemos por qué Jesús fue a esta zona. Este viaje a la región de Tiro y de Sidón fue uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús. Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y, cruzando Galilea, se fue a la región de las colinas en los confines de Fenicia,
Mirando hacia el oeste podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y de Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de barcos. Leamos Marcos capítulo 7 versículo 24 para hablar de Tiro y de Sidón. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó que de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para un pueblo judío, y que Marcos se escribió pensando principalmente en un público gentil. Es provechoso tener presente esta distinción al estudiar los evangelios. En Marcos capítulo 7, la audiencia de Marcos, conformada por gentiles, tendría una respuesta diferente a la de Mateo. Los gentiles no tenían la misma experiencia que los judíos con los cananeos, por lo que se identificarían con esa mujer. Era una mujer griega y sirofenicia de nacimiento. Jesús curó a uno de los suyos. Para los gentiles, esta mujer era una madre entrañable que estaba preocupada por la condición de su hija y quería que el maestro la sanara. Más allá de su origen étnico y nacional, Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada, como lo habían recibido los judíos. Con ello, quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciando en su recensión de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen a su angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Despídela. En los barrios no alcanzados de las ciudades hay muchos que anhelan esperanza. En tiempo de Cristo, que impedía al pueblo de Dios llevar esperanza del Mesías a las ciudades extranjeras como Tiro y Sidón. El nacionalismo, el orgullo y los prejuicios cegaban al pueblo de Dios ante las oportunidades de ver a los más cercanos que anhelaban la esperanza predicha por las profecías del primer advenimiento. Hoy en las ciudades hay muchos grupos probacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendita esperanza, el evangelio de salvación, el segundo advenimiento, como lo dice Tito capítulo 2 versículo 13. Y así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. En Hechos capítulo 10 versículos 28 y 34 dice: y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión, un buffet en la azotea, con un mantel lleno de animales y aves inmundos. 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Dios utilizó esta visión para confrontar el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Finalmente Pedro comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Hechos capítulo 10 versículos 34 y 35. Con este trasfondo, reflexionemos sobre nuestra historia para sacar lecciones de Tiro y de Sidón. Volvamos a observar a Jesús y su interacción con la madre. Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos, que aún no comprendían plenamente que el gran plan de salvación de Dios es para toda la familia humana, para todos los pecadores, no solo para una nación o un grupo étnico determinado. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. Fe en la tierra. En Lucas capítulo 18 versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús plantea esta pregunta al final de una de sus palabras: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como discípulos actuales de Cristo, necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia, podemos ver que Jesús busca la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Esta lista incluye a personas
con una fe que resplandecía incluso en ciudades oscuras. En Capernaum, Jesús destaca a varias personas de fe. En Mateo capítulo 8, versículos 10 y 13, vemos a un centurión pagano convertido y con mucha fe. Conocemos a 4 amigos llenos de fe, que quitaron el tejado para llevar a un amigo paralítico hasta Jesús. En Marcos capítulo 10, conocemos al ciego Bartimeo, cuya fe brilla en Jericó. Al mismo tiempo esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe. Sin embargo, incluso en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, la poca fe o incluso la incredulidad total fue el factor que limitó el ministerio de Cristo. Entre sus discípulos, Jesús dijo varias veces, hablando de los habitantes de Israel, hombres de poca fe. Mateo capítulo 6, versículo 30. Y en Mateo capítulo 17, versículo 17, Jesús exclama, generación incrédula y perversa. Una lección que podemos aplicar a una actualidad de que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presenta la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús y por cierto están allí afuera. Solo basta que vayas por ellos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.